Me encargaron un proyecto de una barda perimetral en un terreno baldío pues bastante extenso. Y lo que hice fue modelar en Revit una sección de barda pues que se repite a lo largo de todo el proyecto. Yo creo que este archivo les puede servir, les puede funcionar. Ahorita les digo en dónde se los comparto, pero lo que contiene este archivo es lo siguiente, pues son vistas en planta, en isométrico, en alzado, de los diferentes elementos. Por ejemplo, aquí tenemos la zapata, y todo esto pues es paramétrico. Es decir, yo aquí puedo elegir la zapata y puedo cambiarle el largo de la base, el ancho de la corona, la altura, el espesor de la plantilla, que sería todo esto que viene aquí. Vienen en vistas tanto de planta como en isométrico, alzados, y sobre todo también pues cómo se modeló la varilla, ¿no? Los elementos de refuerzo. Aquí vemos la parrilla, la cadena de desplante y por supuesto con sus detalles constructivos. Aquí vemos cómo están, pues este es el castillo, las cadenas de desplante, de cerramiento, un corte. Y bueno, aquí lo tenemos de frente, ¿no? Esta barda tiene lo que es la zapata, el castillo, una cadena de desplante y tiene pues el cerramiento y además pues una cadena intermedia, ¿no? Porque la altura es de 3 metros de esta barda. Aquí nos indica que tiene 3 metros y también de ancho tiene 3 metros. Lo que va a suceder es que este elemento pues ya se va a empezar a repetir de este lado y así pues es ya mucho más fácil sacar la cuantificación de lo que necesitamos, ¿no? Bueno, esta barda también incluye aplanados, digo, estas son las vistas pues, estructurales, pero incluye aplanados. Tiene dos tipos de aplanado, el que es con mortero normal y multiplast, pero bueno, eso ya ustedes lo pueden editar. Entonces, aquí podemos ver más a detalle la vista de los armados, cómo viene todo esto con varilla, digo, lo podemos seleccionar y aquí nos dice varilla del número 3, la cadena de desplante, igual viene con varillas del número 3, estribos viene del número 2, y bueno, estos dos pues son Armex y por supuesto que viene totalmente, digamos que seccionado en la cuantificación. Esto lo selecciono y es un Armex y me va a contar uno y no pues toda la sección de la varilla, ¿no? Entonces, la manera en la que está cuantificado esto, pues es de dos maneras. Dividido por elemento, por si ustedes hacen su catálogo de conceptos, pues por elemento completo, por ejemplo, la trave, la cadena de cerramiento, la cadena intermedia o el cerramiento, que es de 280, porque aquí tenemos 20 centímetros de lo que es el castillo. Si lo sumamos, pues ya nos da los 3 metros. Y también de una altura del castillo de 3 metros. Pero también, para ser un poco más precisos, esta cuantificación lo tenemos pues por material. Ejemplo, aquí hicimos la cuantificación del concreto y viene cuánto concreto de cada tipo y además en dónde va, ¿no? En la cadena, en la zapata y aquí viene junto con la resistencia para que ustedes lo puedan dividir y pues tener bien las cuantificaciones de los básicos del concreto, ¿no? Esto, como les decía, es totalmente editable. Por ejemplo, aquí en gestionar yo voy a los materiales y aquí tengo concreto de 250 y aquí ya tengo el precio, ¿no? Esto pues los precios ya son dependiendo de cada región en donde ustedes se encuentren, ya los pueden ir editando, pero bueno, aquí ya viene así contemplado, o más bien así ya viene dividido. Y bueno, aquí también yo le puse un 10% de desperdicio, le pueden cambiar ustedes, poner un poco menos, porque esto ya está formulado. ¿Y cuánto sería el costo del material sin IVA? Ya le estamos restando el IVA porque ya sabemos que después eso se le suma todo completo. ¿Y cuánto sería el costo total? Digo, haciendo la multiplicación, ¿no? Eso sería del concreto. Lo mismo es de la varilla. ¿En dónde están ubicadas las varillas? Del número 2 en cadenas y en castillos. Del número 3 en cadenas y en zapatas. Longitud de la barra, un 10% de desperdicio y con ese desperdicio, pues entonces, ¿cuántas piezas se necesitan? El costo de la varilla, como les decía, esto igual ya está
en cada elemento para que ustedes puedan editar el costo y así ya les dé el costo total sin IVA. Y por supuesto que lo mismo es del Armex. Aquí vemos que es un Armex de 10x20 terminado 12x25. Estos vienen de 6 metros, que además pues resulta que en el proyecto justo ocupamos los 6 metros, ¿no? Porque son dos largos, que sería el del cerramiento y la cadena intermedia. Entonces, pues casi un Armex completo ahí se va. Y por supuesto, pues también tenemos la cuantificación del muro, lo que sería el block macizo o el block de cemento, y también cuánto ocupa de volumen de mortero en las juntas. Igual, costos sin IVA y también con desperdicio, y ya viene todo esto multiplicado. Acuérdense que esto ustedes lo pueden comprobar o hacer sus ediciones aquí en las fórmulas. Aquí vienen las fórmulas donde ustedes pueden editar estos parámetros. Y bueno, también viene la cuantificación de los aplanados. Esto ya es un poco más sencillo, como les decía, de mortero y de multiplast. Aquí las áreas, el desperdicio, el volumen y lo que se necesita. Entonces, como les decía, dos maneras de cuantificar este proyecto. Y pues como les decía, yo creo que les puede ayudar por si están haciendo algún proyecto similar o si quieren comparar sus cuantificaciones en su catálogo de conceptos. ¿En dónde les dejo este archivo? Pues en formandoarquitectura.com. Si ya tienen una membresía, aquí tenemos este apartado de recursos digitales descargables, donde además de todo este contenido, aquí abajo les dejo en un apartado de proyectos y planos este archivo. Tenemos, varios ejemplos de proyecto ejecutivo, pero aquí está barda perimetral. Aquí les dejo el archivo. Y pues bueno, eso sería todo, compañeros. Si crees que te puede ayudar este archivo, regálame un like y no olvides suscribirte. Mejores arquitectos, mejores ciudades. ¡Saludos!